En 1933, con la gestión del ministro Pinedo, en el cargo de ministro de Hacienda, se va a dar un nuevo sistema cambiario, un sistema complejo y que necesitamos explicar y que está muy vinculado con el Pacto Roca-Runciman y con todo lo que estaba sucediendo en esos años. Vamos a tener en primer lugar que al control de cambio se va a agregar la obligación por parte de los importadores de solicitar previo a la importación lo que se llama un permiso de cambio, es decir, que no es que el importador va a realizar la operación y luego le va a solicitar el oro o las libras esterlinas o los dólares al Estado argentino, sino que con anterioridad a realizar la operación, el importador tiene que solicitar el permiso de cambio, así que no va a suceder la operación descalzada que existió entre el 31 y el 33, donde se importaba y luego no se podía conseguir el oro para cancelarlo. Así que primero va a existir el permiso de cambio y luego el Estado argentino lo va a otorgar siempre que tenga con qué pagarlo. Así se va arreglando la cuestión para el futuro. Y el sistema cambiario se desdobla en dos, ¿sí? Por un lado, vamos a tener uno que es con tipo de cambio fijo, inconvertible, que se utiliza para las exportaciones y para las importaciones. En este caso, el Estado Nacional pone tipo de cambio fijo inconvertible y va a dar un valor, la libra esterlina, que es superior al que venían haciendo, lo cual favorece a los exportadores, para las exportaciones llamadas tradicionales, es decir, casi todas, el 97, el 98% de las exportaciones tradicionales, y para las importaciones preferidas. Estas importaciones preferidas tienen que reunir no solo la característica de ser esencial, sino que son las que provienen de Inglaterra, porque la mayor parte del comercio de exportación de Argentina lo hacía con los ingleses, así que todas esas libras esterlinas tenían que ser dirigidas a comprar productos ingleses y de hecho, como ustedes verán en el cuadro que figura en el capítulo, hay una desviación del comercio internacional, así que, así como en 1929 el principal proveedor son los Estados Unidos, en 1935 ya la situación había cambiado y los ingleses habían retomado la primacía. Esto tiene que ver con la desviación de comercio que se realiza a través del Pacto Roca-Runciman y de este sistema cambiario, ¿sí? Así que los importadores que quieren comprar productos ingleses tienen preferencia y los otros tienen que esperar, ¿sí? Junto a este mercado, que podemos llamar el mercado oficial, vamos a tener el mercado libre. El mercado libre es un mercado que va a operar sin ningún tipo de intervención y ahí se liquidan muy poquitas exportaciones, las no tradicionales, 2, 3, 4%, más que nada para molestarnos a ustedes en su estudio, y también todas las importaciones que vienen de países que no tienen el beneficio que tienen los ingleses, por ejemplo, las de Estados Unidos. Así que si uno quería comprar productos estadounidenses, tenía que ir al mercado libre y abastecerse del dólar a un valor mucho más elevado. Con lo cual se da en la práctica esta desviación que yo les había mencionado, ¿sí? Que tiene que ver justamente con el Tratado Roca-Runciman. Entonces tenemos un mercado que hay una parte que es para exportaciones e importaciones, que lo vamos a llamar el mercado oficial, otra para operaciones financieras, exportaciones no tradicionales e importaciones de países que no sean Inglaterra, ¿sí? Que ese es el mercado libre. A su vez, dentro de lo que sería el mercado oficial, va a haber un valor que se paga a los exportadores que es inferior al valor que se paga a los importadores. Es decir, que hay un tipo de cambio para el exportador y otro tipo de cambio para el importador. Al importador le van a cobrar más caro de lo que el Estado le pagó al exportador. Y con eso tenemos una diferencia. ¿Para qué se va a usar esa diferencia que en la práctica funciona casi como un impuesto, aunque no lo es?
¿Para qué se va a usar esa diferencia entre lo que el Estado paga por las libras esterlinas y lo que cobra por las libras esterlinas? Se va a usar para financiar distintas juntas reguladoras. El Estado argentino va a intervenir en el mercado interno, por ejemplo, comprando granos cuyo precio había bajado. El Estado argentino va a comprar granos y va a pagar un valor más elevado que el que existe en el mercado para justamente ayudar, para auxiliar a los agricultores y, por carácter transitivo, a los terratenientes que eran dueños de las tierras que cultivaban esos agricultores que normalmente eran arrendatarios. Y eso se va a hacer justamente con la diferencia entre el tipo de cambio de compra de divisas y de venta de divisas en el mercado oficial. Y ahí tenemos, por ejemplo, la Junta de Granos que se va a financiar con esto, y cuando la situación mejore y los precios suban y no sea necesaria la intervención, esa diferencia el gobierno argentino la va a usar para cumplir compromisos externos o para aumentar sus reservas. Ya tenemos una intervención del Estado argentino en el mercado que va en contra de la teoría económica tradicional en la cual el Estado no tiene que intervenir, no tiene que auxiliar, no tiene que subsidiar. ¿Sí? Entonces, esa es una diferencia importantísima que necesitamos remarcar, que también resalta el carácter de clase que tiene este gobierno, que en esta circunstancia crítica decide usar fondos no para ayudar a los desocupados, sino para ayudar al sector agrícola argentino, por carácter transitivo, como les dije yo, a los terratenientes. La otra novedad que se introduce en estos años tiene que ver con el manejo de la deuda. Estamos en un contexto mundial en donde los países, durante los años 30, van a declarar la moratoria de sus deudas, van a incumplirla, van a dejar de pagar. En América Latina, Bolivia, Perú, Chile, Brasil. Sabemos que en Alemania Hitler repudia la deuda, toda la cuantiosa deuda que tiene y que habían contraído los alemanes por su derrota y consagrado en Versalles. Y en ese contexto, el gobierno argentino va a seguir pagando la deuda. Es decir, que no plantea en ningún momento moratoria, ni suspensión de pagos, ni nada que se le parezca. Va a seguir pagando puntualmente, con gran esfuerzo, porque la deuda va a llegar a implicar el 30% del presupuesto del Estado argentino. Con gran esfuerzo paga la deuda y después, transcurrido algunos años, va a proponer una reestructuración de la deuda, pero una reestructuración voluntaria. Es decir, que aquel que quiere se aviene y el que no, no. Es voluntario. No es lo mismo cuando compulsivamente el Estado te canjea los títulos, ni mucho menos como en 1890, que el Estado dijo, yo no voy a pagar. ¿Sí? Lo primero que hace es afrontar lo que se llama ahí la deuda flotante. La deuda flotante es una deuda que normalmente no está consolidada, que es deuda con proveedores, o que está emitida en títulos de corta duración, de títulos que, por ejemplo, tienen las entidades financieras, que se tienen que redimir o cancelar en plazos de meses o de un año. Es una deuda que justamente no está consolidada, y esa deuda que era en pesos el Estado argentino lo que le propone a sus acreedores, que son acreedores internos, es refinanciársela. ¿Sí? Refinanciarla de qué manera? Le va a entregar títulos con un plazo más largo y con un interés menor. Esa es la fluctuación. Y como el contexto es tan complicado y como los acreedores interpretan que en todo el mundo directamente los estados están repudiando su deuda y no pagando, prefieren cumplir con esto. Del mismo modo se va a hacer con deuda que tienen los acreedores externos, y entre el 34 y el 37 se le va a ofrecer justamente a los acreedores externos alargar los plazos, bajar el interés y en algunos casos, o en unos cuantos casos, ofrecerles títulos nominados en pesos que van a reemplazar títulos nominados en libras esterlinas o en francos. ¿Sí? Y muchos acreedores externos, insisto,
empujados por un contexto internacional en el cual varios países deciden no, no cumplir con sus compromisos externos, estos acreedores deciden hacerlo. Así que bueno, por el momento hasta acá ha llegado mi esfuerzo con el capítulo 3 y espero que les sirva.